Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, familia Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Bueno, hoy quiero hablar de los dos tipos de obras. Esta pregunta, recuerdo que hace algunos años me la hizo una persona al leer este texto en Romanos y creo que en la actualidad es muy útil para que usted pueda entender qué es lo que le agrada y no le agrada a Dios, ¿cierto? Entonces vamos a ir al texto, Romanos capítulo 4, versículos 3 al 7. Dice Romanos capítulo 4, versículos 3 al 7. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Bueno, entonces la pregunta de este personaje, recuerdo que tenía cierto veneno. Cierto veneno, ¿por qué? Porque como aquí dice la Escritura que cuando uno obra, o sea, cuando uno hace obras, en lugar de salir beneficiado de parte de Dios, uno sale perjudicado, uno sale deudor. Y en la primera parte dice, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, este es Jesús, su fe le es contada por gracia. Entonces, hay algo que muchas personas creen que Dios trata de establecer el salvo siempre salvo, ¿cierto? El que usted no tenga que hacer ningún tipo de obra, el que usted ya no tiene que hacer ningún tipo de obra para agradar a Dios. Entonces es como la excusa que muchos pastores le dan a sus iglesias para decir, no, es que esa doctrina no es bíblica, la doctrina en donde usted es salvo por gracia. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer obras, ¿cierto? Entonces dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces las personas como que malinterpretan estos textos y malinterpreta también el de la fe sin obras es muerta para coger y decir que uno tiene que hacer obras y a través de esas obras justificarse delante de Dios. Y hay otros que llegan al camino de la gracia, que es un camino justo, correcto, verdadero, que es el camino que Dios aprueba, y se aprovechan de la gracia. Pues bueno, ellos creen que se aprovechan de la gracia. Entonces quiero venir a hablar acerca de este asunto porque hay personas que creen que se pueden aprovechar de la gracia, ¿cierto? Resulta y pasa de que yo aquí quise colocar básicamente los dos puntos centrales de este texto, ¿no? Dice que más el que obra su fe no le es contado por gracia, sino por deuda. O sea, que si usted hace obras de caridad, si usted trata de ganarse el cielo, trata de ganar el corazón de Dios a través de buenas obras, a través de darle de comer al habitante de calle, de hacer una cantidad de cosas, hacer obras de caridad, portarse muy bien. Entonces dice aquí la Escritura que usted se convierte en deudor. ¿Cómo así deudor con quién? Con Dios. Usted dice, uy, no, pero ¿cómo así? Yo no quiero volverme deudor de Dios, ¿cierto? Y dice, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por gracia. Entonces aquí coloqué la palabra gracia. Y el problema es la mala interpretación del texto porque, aparte de que lo sacan de contexto, quiero hablarles un poco de los dos tipos de obras. Entonces, hay dos tipos de obras que se marcan en toda la Escritura. Les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, la obra que trató de hacer Esaú, que fue la obra que no recibió la retribución que mereciera, ¿no? O sea, Esaú era el primogénito, por lo tanto, la norma dice que el primogénito tenía que heredar. Pero en lugar de recibir la herencia buena por parte de su padre Isaac, Dios permitió, porque fue Dios el que había predestinado desde cuando ellos estaban en el vientre, de que el mayor le serviría al menor, recibió ¿qué? Más que ser una maldición es algo, o sea, no recibió la bendición y por otro lado recibió fue una deuda porque de ahí en adelante él tenía que servirle a su hermano, ¿cierto? Y estamos hablando de Jacob. Entonces, Jacob, el que vivía en las naguas de su mamá, el que no había hecho absolutamente nada, lo único que tuvo que hacer caso fue a su madre en el momento en que le dijo, vaya, póngase las ropas de su hermano, tráigame un corderito, venga, yo le hago el guisado y usted va y se presente y Dios lo va a bendecir a usted. Entonces, la obra de Esaú era que a través de su propio esfuerzo
él podía llegar a ganar la primogenitura, porque el hombre era cazador y era agradable delante de los ojos de Isaac, tanto así que Jacob se tuvo que disfrazar de Esaú, ¿cierto? Le pongo otro caso, le pongo el caso de los hermanos de David. Los hermanos de David eran hombres grandes, fuertes, poderosos, pero cuando el gigante salió a la guerra, el que terminó matando a ese gigante no fue ninguno de esos hombres grandes, fuertes, hermosos, que eran los hermanos de David, sino que Dios escoge al menor, ¿cierto? Entonces parece que a Dios le gusta hacer ese tipo de cosas, ¿no? Escoger al débil, escoger al que no puede hacer absolutamente nada para ponerlo a reinar o para en esa persona hacer un tipo de obra, ¿cierto? Entonces en Juan, vamos al capítulo 3. En Juan capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 21. Dice, porque todo aquel, Juan 3, del 20 al 21, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí se están mostrando de que hay dos tipos de obras. Dice, el que anda en la oscuridad, el que practica la mentira, es el que no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando usted está haciendo algo en oculto, usted lo último que quiere es mostrar que el verdadero sentido de esas obras. O sea, ¿qué es una persona que no viene a la luz porque practica la mentira? Porque cuando usted practica la mentira es porque usted está mintiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. Entonces, yo le estoy dando alimento a aquellas personas para agradarle a Dios, ¿sí? Entonces, yo me estoy mostrando en redes sociales y le estoy dando de comer a una cantidad de personas enorme para mostrarme en dónde, en redes sociales, ¿cierto? Entonces, en ese momento, Dios que conoce la verdad, Dios dice, venga la luz y aquí yo le voy a mostrar a usted si esa es su verdadera intención. Entonces, cuando el mentiroso viene a la luz, resulta y pasa que está dando de comer a toda esa cantidad de personas para quedar bien, para ganar vistas, para ganar popularidad y para ser famoso. Entonces, por su propio esfuerzo. Entonces, en ese momento Dios le hace a él mentiroso. Entonces, aquí dibujé este muñequito y le coloqué una nariz grandísima porque usted mira a muchas personas, yo veo a muchos influencers, a muchas personas que tratan de hacer obras de caridad para mostrarse misericordiosos. Entonces, una cosa es que usted haga la obra de caridad para mostrar el amor y la misericordia de Dios, para mostrar que verdaderamente usted tiene a Dios en su corazón. Y otra cosa es que usted haga la obra de caridad diciendo que está haciendo las cosas para Dios, pero mentira, usted lo que quiere es mostrarse y llenar su ego. Entonces, el que practica la mentira no viene a la luz porque no quiere que Dios le descubra el corazón. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para mostrar que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿quién fue el que vino a la luz para mostrar que sus obras eran hechas en Dios? Jesucristo, los apóstoles. Y toda aquella persona que viva en el Evangelio por fe, viene a la luz para mostrar que sus obras son hechas en Dios. Entonces, claro, aquí está hablando de dos obras. Una es la obra propia y otra es la obra ¿de quién? Del hombre. Entonces, lo que hacía Esaú era mostrarle a su padre que cazaba, que era un hombre fuerte, poderoso, para que su padre Isaac le diera la primogenitura. Pero Dios ya había rechazado a Esaú desde el mismo vientre de su propia madre. ¿Por qué? Porque Dios mira de lejos al orgulloso, al altivo y al que trata de poner sus obras para mostrarse bien delante de las demás personas. Entonces, esto es algo delicado, algo delicadísimo. Mire, en Jeremías 31-33, vamos a ir al texto. Entonces, en Jeremías, ese texto a mí me encanta porque habla de la obra de Dios en la vida del ser humano. Entonces, dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿En dónde? En su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Miremos cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que finalmente usted entienda de que usted no tiene otro camino sino acercarse a Dios. Entonces,
Hay un capítulo de Palabra y Verdad que se llama la serpiente de bronce, que yo lo dejo aquí, que hablo del propósito de la ley, y hablo también en otro capítulo de Palabra y Verdad, hablo acerca del contrato de Dios, y ahí hablo claramente de cuál es el propósito de la ley. Por favor, vaya, péguense en una deslizadita ahí por YouTube y van a darse cuenta de que yo estoy con texto en mano aclarando cuál es el propósito de la ley. Entonces, Dios establece la ley con el propósito de que el ser humano no pueda obrar en sus propias fuerzas, no pueda cumplir finalmente la ley. ¿Por qué? Porque aquí la escritura dice que el propósito final de la ley es que Dios la ponga en el nuevo pacto, no en el antiguo, porque en el antiguo pacto todo era obligación y todo era, si usted no obedecía la ley tenía que morir, lo tenían que apedrear. En el nuevo pacto dice, y este es el nuevo pacto, dice Jeremías 33, este es el nuevo pacto que yo haré con la casa de Israel. ¿El nuevo pacto cuál es? Que yo escribiré la ley en la mente y la pondré y la escribiré en donde, en el corazón. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo. ¿Por qué? Porque yo a ellos les enseñaré. Entonces, el propósito de la ley es que Dios la ponga en donde, en el corazón. Es diferente que yo le diga a usted que tiene que hacer algo, que yo, por ejemplo, le digo Malaquías, entonces le digo, usted tiene que diezmar y ofrendar, porque maldito sois con maldición por cuanto me ha robado los diezmos y las ofrendas. Es una cosa diferente a que yo le diga que usted tiene que diezmar y le mencione Malaquías diciéndole que usted le está robando a Dios, a que Dios mismo en el nuevo pacto le enseñe que Dios ya no necesita su 10%. Dios necesita todo su corazón. Es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque usted ya en el Nuevo Testamento usted mira que la gente en Hechos de los Apóstoles vendían sus casas, vendían de todo para la propagación del Evangelio. Obviamente no quiero que vendan sus casas y me den el dinero de ustedes a mí. No, no, no. Lo que yo quiero es que entiendan el sentido verdadero de todo esto. O sea, la gente, Dios le había puesto en el corazón a las personas el diezmar y el ofrendar. Con generosidad. Dice la Escritura que cuando des la ofrenda, cuando traigas tus diezmos, délos como con alegría, porque Dios se agrada en el corazón que alegre, no con amargura ni con tristeza, como algunos tienen por costumbre, no por necesidad, porque Dios, ni por obligación, Dios bendice al dador alegre, ¿sí? Pero una cosa es que Dios lo ponga en el corazón del creyente y otra cosa es que Dios se lo imponga manipulando la Biblia. Son dos cosas completamente diferentes. Una, la pone ¿quién? El creyente, y dos, la pone Dios. Entonces, finalmente el propósito de Dios es que usted deje de ser mentiroso y que no ponga una cara de pastel, una cara de yo no fui, una cara de bondadoso, y usted empiece a cumplir la ley, los mandamientos de corazón, porque Él lo pone en su corazón. Obviamente no todos usted los va a poder cumplir, porque son 613, 614 códigos y algunos han hallado más en el Antiguo Testamento. Todo era pecado en el antiguo pacto. En el nuevo pacto Dios establece su gracia y Dios establece los dos tipos de obras. Usted decide por cuál se va. Si usted se va por la deuda, es porque usted está en el antiguo pacto, Antiguo Testamento. ¿Por qué en el antiguo pacto? Porque en el antiguo pacto usted tenía que obedecer todo para ganarse la salvación. Tenía que obedecer todos los mandamientos. Y adivinen qué, solamente los héroes de la fe, los que vivieron por gracia, en el antiguo pacto fueron los que llegaron al seno de Abraham, no los que vivieron bajo la ley, porque ninguno pudo cumplirla. Los que viven bajo la gracia están en el nuevo pacto. El nuevo pacto es que Dios pondrá la ley en el corazón del creyente. Entonces, consecuencia de que usted tiene a Jesús en su corazón, es que usted va a poder vivir bajo la gracia. Y Dios escribirá la ley en la tabla de su corazón y en su mente. Entonces, las personas tienen mucho conflicto con esto porque creen que pueden vivir en el antiguo pacto. Es imposible. Y cuando usted trata de ser legalista, dice Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, todo aquel que trata de cumplir la ley, pero erra en un mandamiento, se tira toda la ley, o sea, la incumple completamente. Porque como dijo el rey David, bienaventurado el varón a quien Dios no le exige obras. Bienaventurado al que Dios perdona su pecado y le entrega su gracia. Entonces, si usted vive ahora bajo la cobertura
de Jesucristo, bajo la vida de Jesucristo y bajo lo que hizo Jesucristo, usted es bienaventurado, porque usted no tiene que cumplir toda esa cantidad de mandamientos para poder recibir la vida eterna o cualquier tipo de bendición. Entonces, si usted está en Cristo Jesús, usted viene a la luz, hace las cosas, pero para la gloria de Dios. Entonces la Escritura dice que todo lo que nosotros hagamos, sea de obra o de hecho, hagámoslo como para la gloria de Dios. Ese es el propósito del creyente. El mundo tiene sus representantes. El mundo tiene aquellos que le obedecen a Satanás y que tratan de ganarse el mérito por su propio esfuerzo. Espero que este tema haya quedado más que claro, los dos tipos de obra. La primera obra es la que Dios establece para que el único que merezca la gloria sea Él. El único merecedor de gloria es Jesucristo, porque si usted trata de establecer su propia obra, que es la segunda obra, usted está diciéndole a Dios, el sacrificio de su Hijo no fue suficiente. Necesito a Dios, necesito la ecuación de la siguiente manera. Jesús más mi obra para poder obtener la vida eterna. Y la ecuación es Jesús más el sacrificio igual a vida eterna. No más usted. O sea, Dios no necesita de usted. Solamente necesitamos creer. Bienaventurado el varón cuya fe le justifica. Somos justificados por fe, no por obras, para que ninguno se gloríe, dice la carta a los Romanos. Espero que este tema haya quedado más que claro y que de pronto dejen de hablar tanta carreta algunos que dicen que, por ejemplo, yo predico salvo siempre salvo. No, yo no predico eso. De hecho, el evangelio que yo predico es más duro que el evangelio del legalismo. ¿Por qué? Porque el evangelio del legalismo es superficial, entonces este amiguito puede mentir. Pero el evangelio que yo predico es el evangelio en donde Dios transforma la vida del creyente desde adentro, desde el corazón. Bendiciones. Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17.